Hoy estudio para el parcial de ideas políticas. Sí, pero igual me tiene súper preocupado. No, ¿A es ti que no? cómo está el país, la verdad es que no. Yo la verdad estoy súper preocupado y no sé ni qué Sí, decirle no, al no. profesor. Pero espérenme un Bueno, momento que se me desamarró el bueno. tema. Todo bien. ¡Ah! Vengo mi socio. Siempre lo mismo, este país está en la mierda, ustedes no dejan hacer nada ni dormir. ¿Dónde están esos economistas que prometen progreso? Deben estar por allá en Chapinero ayunando, socio. No, pero entonces seguramente usted viene a hablarnos acá de economía. Parece que sabe más de economía que los propios ministros. Socio, esos vienen hablando de productividad y lo que están es en otra galaxia como yo ahora mismo, socio. Pero nada que hacer, así está el país. Vea, hermano, el profe Yeder me ha dicho que la desigualdad no es solo económica, sino que también es cultural y que empieza cuando dejamos de pensar. Socio, mi problema entonces no es de liga, sino de mente, sí sabe. Bueno, pero vea, nosotros tenemos una clase de ideas políticas. Si quiere nos acompaña un ratico y vamos allá y hablar con el Gracias, profesor. Javier. Vea, todo bien, si Bien. quiere acompáñenos, no hay Camine. problema. Ir a la universidad externa, yo así vestido, socio, si me dejan entrar. Sí, caminan mal un rato, pero se les pasa. Bueno, que hijo de puta, Vamos. Camine pues. ¿Hace cuánto no come, hermano? Oye, respete, marica. No, pues. Socio, no se burlen de eso, que marica. No, Hace como una semana, pero esperen que estoy estrenoso, socio. ¡Uy! ¡Perdieron! ¡Vámonos! ¡Qué asco! ¿Qué pasa, papi? ¡Qué gomelería, socio! Y qué pena, profesor. Mucho gusto. Uy, tengo caras nuevas. Sí. Martín, un placer. Nos encontramos en el parque hablando de política. Qué pena con ustedes. Está ¿no? más preparado que el ministro. Muchas gracias, profesor. Qué pena. Chica, Martín, hágale que está en su casa. Y muchas gracias, profe. Que me perdonarán la pinta ahí, pero pues sí, sabes, yo vine a esta clase porque me invitaron mis queridos compañeros y también pues para aprender si puedo salir de la pobreza sin ganar el baloto, ¿sí me entiendes? No, Martín, pero no va a aprender eso. Vamos a aprender es porque nosotros seguimos siendo un país desigual. Uy, ¿Listo? uy. Entonces vamos a... Pero qué pena, profe, ¿no? Interrumpirlo ahí con todo mi respeto con usted. Tranquilo. Perdón mi ignorancia, pero productividad no esconde al final. Uy, tiene toda la razón. ¿Sabe qué? Samuel, si quiere compararte un bonito ahí para Marcelo. Uy, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí empezamos la clase. Para entender un poco el presente, hagamos algo. Escuchemos a los muertos, los que pensaron antes que nosotros. ¿Quién me dice quiénes son ellos? Los filósofos. Exactamente, Samuel, muy bien. Empecemos, por ejemplo, con Platón. Platón creía que... Martín, bueno, aquí vamos a aprender algo muy curioso el día de hoy, pero necesitamos que todos nos sentemos bien. Entonces, por favor, si quieres acomodarnos... Qué pena, profe, tiene toda la razón del mundo. Tranquilo, Qué tranquilo. pena, socio. Ustedes están en su casa. Gracias, socio. Bueno, entonces digamos, como les decía, Platón nos decía que todos teníamos un papel que cumplir en la sociedad, pero Aristóteles era un poquito más realista. Aristóteles ya nos mencionaba que el bien común ya depende del equilibrio. En Colombia, muchachos, tristemente, tenemos un perfecto desequilibrio. Entonces, les voy a explicar cómo funciona esto. Muy pocos deciden, muchos obedecen, pero todos nos quejamos. Y profe, qué pena ahí entonces, según Aristóteles, Colombia sería un perfecto ejemplo de una tragedia griega, ¿no? Claro, y San Agustín diría que perdimos el rumbo hacia la ciudad de Dios por querer construir la ciudad de los vivos. ¡Ey! Muy bien. Qué buen socio. Sí, muy bien. Como tal cual nos decía Santiago, San Agustín ya creía un poco en que nosotros tenemos que seguir la moral como la base para tener una gran sociedad. Pero cambiemos un poquitico ya lo que pensaba esto. Luego llegó Maquiavelo y Maquiavelo ya decía algo muy diferente. Maquiavelo cambió un poco este diálogo, este libreto sobre la política, y es que esta ya no era sobre el bien. La política ahora era sobre el poder, sobre cómo lo manejamos, cómo lo usamos para llegar a alguien. Uy, qué chimba, socio. Ese sí me gusta, compañeros. ¿Sabe por qué? Porque sabe hablar claro como debe ser. Sí, y pues además Maquiavelo no
asociaba corrupción, o bueno, no buscaba la corrupción, sino que primaba la eficacia. Y pues aquí en Colombia lo que pasa, compañero, es que relacionamos astucia con trampa. ¡Ey! Muy bien, muy Claro, bien, las Samuel. cosas, claro, Te como el siento agua. bien conectado, Samuel, el día de hoy. Bien. Voy a traducir un poquitico eso el día de hoy. Tristemente en Colombia, ahora nosotros tenemos lo que son príncipes sin virtud y súbditos sin memoria. Ush, pero ahí la verdad sí me pierdo, profe, un poquito, no sé qué es eso de súbditos sin memoria. Bueno, pero Ay, súbditos... ser idiota, profesor. Ni yo que soy de esta clase yo le puedo responder, socio. Vea, A ver, está claro como el agua, socio. Pille. Nosotros seguimos como unos súbditos a sus reyes, sin memoria, ¿sabe por qué? Porque siempre escogemos a los mismos, marica. Así es las cosas y seguirán siendo así. ¡Ey! Muy bien. Así lo entiendo mejor, la verdad, profe. En pocas palabras, lo que nos dijo Martín. Bueno, entonces, ya pasando a otro tema, vamos a pasar un poquitico al origen de la desigualdad. Pero solo quiero mirar que ustedes me estén prestando atención, ¿listo? Entonces, Samuel, ¿por qué existe la política? ¿Cuál es su origen? Porque existen relaciones de poder, existe la división social del trabajo y porque existe la propiedad privada. ¡Ey! Muy bien. Vamos a utilizar esa última frase que dijiste, propiedad privada. Y pasemos al siguiente tema, el contrato social y la desigualdad. Les voy a comentar un autor que me gustaría mucho que lean. Este autor se llama Hobbes. Él decía que nosotros somos malignos. Entonces imaginemos un mundo sin Estado, un mundo donde no hay ningún contrato social. En ese mundo, las personas no quieren tener propiedad privada, porque como el ser humano es maligno, van a temer que se la quiten. Por ende, no van a tener incentives para tenerla. Y el contrato social nace cuando ellos deciden dar un poco de su libertad para tener un contrato social y que esta propiedad privada se respete. Pero en Colombia, o bueno, tristemente en el mundo, el hombre es un lobo para el hombre. Uy, profe, pero qué pena. Es que siento yo que el Estado, ¿dónde queda? Porque entonces el Estado debería ser un pastor, pues, de nosotros, ¿no? Del pueblo. Y lo que parece otro lobo. Sí, pero es que lo que pasa es que Locke nos propone algo distinto. Él nos dice que el Estado debería proteger a la propiedad. Sí, pasa lo que nos advirtió Rousseau y es que se rompe el contrato social. El pueblo deja de confiar deja de confiar. Exactamente. Entonces, Rousseau nos decía que supuestamente el hombre nace libre, pero no es verdad. Nosotros estamos encadenados. Y en Colombia, muchachos, una triste realidad es que nosotros no nacemos libres, nosotros nacemos desendeudados. Profe, pero qué pena entonces. Es que me empecé a pensar, si sabe, ¿no? Uno que piensa tanto. Profe, ¿qué pasa entonces si todas estas personas ya sabían, si ya todo esto, esta teoría se creó? Entonces, ¿por qué seguimos igual en una situación tan precaria en este país, ¿sí me entiende? Bueno, sí, tienes toda la razón, tienes todo un punto y es que acá es donde tenemos toda la problemática. La gran problemática, la principal y el problema más grande. Es que nosotros sí entendemos la teoría, la comprendemos, pero lo triste es que nosotros no la aplicamos. Vamos a traer a colación, por ejemplo, algo que nos decía Marx. Marx nos decía que la raíz de la desigualdad, es la lucha de clases. Les repito porque es muy importante. Marx nos decía, la raíz de la desigualdad proviene de la lucha de clases. Entonces, los opresores y los oprimidos. Básicamente eso es una manera de resumirlo. Nosotros en vez de mirar esto, mirar un bando o mirar cómo luchar o cómo llegar a resolver este problema, en vez de eso lo que hacemos es vivirnos un poquitico más como el individualismo y nos dividimos la camisa política. No, que yo soy de X candidato a la presión para ser presidente o de otro. O sea que la clase trabajadora lucha entre sí, mientras que la élite está mirando desde arriba en un palco. O sea, es algo así como la serie El Juego de Calamar. ¿Sí la conocen? No sé. Sí. No, la verdad no, pero qué pena. Sí, sigan. Santiago, Sí, ¿por qué es? pero Weber diría que no tenemos la ética del trabajo, sino la ética del atajo. Eso tiene toda la razón, mi compañero profesor. Qué pena ahí. Otra vez interrumpido, es que usted sabe que no tengo cultura, pero eso sí se sabe, ¿no? Que acá en Colombia todo el mundo quiere ganarse la plata, pues del aprovechado, ¿no? El vivo vive del bobo, dicen por ahí. E incluso hasta los que critican la corrupción también buscan la plata fácil. Es verdad. Bueno, pero entonces ya como hemos tocado esos temas, entra algo nuevo a colación y es algo muy importante. La productividad y el mito
del progreso. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? El segundo eje de nuestra charla es la productividad. Y yo no hablo solo de economía, habla de cultura productiva, de cómo usamos el tiempo y el conocimiento. Pero, profe, ¿cómo podemos ser productivos si el sistema nos exprime? Muy buena pregunta. Marx lo llamaría alienación. Y me voy a explicar un poquito. Trabajas, pero tú no ves el fruto. Mientras tanto, Weber lo veía distinto. El trabajo debía ser vocación. Pero en Colombia, el trabajo es, ¿cómo decirlo?, el castigo. Y el éxito, sospechoso. No, pues, profe, ahí la verdad sí, qué pena, pero entonces cuando uno trabaja, es bobo. Cuando uno se aprovecha y se la rebusca, ahí sí es un vivo. Ah, pero eso sí, agreguémosle que entonces, si uno está en traje y está robando, ahí sí es honorable. Exacto, Martina, esa es como nuestra distorsión moral. Digamos que Lipovetsky, de hecho, él decía que estamos como viviendo en una era del vacío. ¿A qué se refiere esto? Que todo es como superficial, rápido y básicamente sin sentido. Es exactamente. Y en ese vacío, Santiago, del que tú estás hablando, se pierde esa productividad real, ¿sí? El país ya no innova, nosotros solo reaccionamos. Exactamente, profe. Entonces, lo que sucede es que la educación es realmente la base de todo. Y sin una educación crítica no tenemos construcción de sociedad, de productividad, no tenemos nada. Exactamente, ni ciudadanía. Entonces, pues, qué pena interrumpirlos, pero significaría que si a mí me hubieran enseñado de verdad desde un principio con una buena educación, con unos buenos valores, con unos buenos autores como los que estamos viendo, una buena clase magistral como la que está haciendo el profesor Jader, y no solo a repetir, y no solo a hacer cosas que no tienen nada que ver con el criterio de uno mismo, con la razón, pues quizá yo estaría sentado con ustedes en este momento. La verdad es que sí. Sí, seguramente sí. Es verdad, tienes toda la razón, Martín. Y nosotros estaríamos entendiendo menos la realidad. Bueno, chicos, pues entonces, en pocas palabras, eso es lo que tenemos que mirar cuando pensemos en política, cuando pensemos en ayudar al país, ¿listo? Entonces vamos a terminar la clase, pero pues antes de eso, no sé, Martín, me gustaría invitarlo, si quiere, pues qué pena con usted, si quiere podemos ir a la cafetería, tomamos un poco el tema, si les pareció interesante la charla, podemos seguir hablando, ¿les parece? Sí. Ah, no, de una, pero usted sabe que las que sea. Samu, Muy bien, vamos. Samu, ¿no has visto mi cargador de teléfono? No, ni Yo lo idea. tenía. Nada. No lo veo, Eduardo. Bueno, muchachos, pues si quieres preguntas ahorita en la portería, de pronto se te quedó. Pero Vamos. que pena, me pueden esperar un momentico, es que la verdad, ahorita sí recibí miradas muy feas y pues no quiero que la gente me siga mirando así, sí. No, sí, dale. Triste pero cierto, Martín. Pero bueno, ya si entendiéramos que la pobreza no está en lo que tenemos, sino en la cultura que tenemos. Pero vamos. Y gracias, profe. Vamos, muchachos. Profe, siempre nos dicen que Colombia no es moderna, pero no entiendo eso, si tenemos calles, edificios, celulares, tecnología, pero siguen diciendo que Colombia no es moderna. Santiago, porque como podemos ver alrededor, las instituciones sí funcionan, estamos modernizados, tenemos estructuras, edificios del siglo XXI. Tristemente tenemos una mentalidad de la ciudadanía del siglo XX y lo peor de todo es que tenemos instituciones con una calidad del siglo XIX. Básicamente es eso y esa es la raíz del problema que tenemos. Smith decía que la política es amigo contra enemigo, ¿sí? Entonces, aquí en Colombia lo tomamos como una identidad nacional. Todo es bandera, trinchera, pelear, etc. Es verdad, por eso nos sirven Camus y Marx, por ejemplo, para entendernos. Camus diría, por ejemplo, que nosotros somos rebeldes sin causa, ¿sí? Entonces como que nos rebelamos pero no construimos, no buscamos nada con eso. Marx, por ejemplo, diría que estamos peleando entre pobres por la desigualdad. Simplemente no tenemos con qué. Y simplemente lo que hacemos es defender privilegios ajenos, como si fueran nuestros. Sí, siempre protestamos de manera horizontal, más nunca vertical. Marx nos explicaría eso como una ideología. La gente defendiendo siempre a los que nunca los defenderían. Sí, yo he visto eso. Gente pobre defendiendo a millonarios como si fueran familia, ¿sí me entiende? Y uno ni sabe quién es su concejal, imagínese. Sí, es verdad, pero ojo, sin conciencia crítica no hay modernidad. Y acuérdese una cosita, la crítica, si no quiere volverse violencia, necesita un puente, un diálogo, como nos dijo Habermas. Una sociedad solo avanza, repito, solo avanza cuando su gente puede hablar sin gritos, sin propaganda y sin miedo.
Aquí la política se volvió ruido, no argumentos. Exactamente. Y sin argumentos no podemos construir país. Lo decía Rawls. Una sociedad solamente va a ser justa si las desigualdades benefician a los más vulnerables. En Colombia esto no pasa, totalmente lo contrario. Las desigualdades acá solo sirven para que el de arriba siga arriba, la verdad. Los de abajo solo trabajan y nunca prosperan, nunca logran salir. Bueno, sí tienen toda la razón, pero entonces planteemos la pregunta, ¿cómo se arregla un país que está acostumbrado a no arreglarse? No hay ninguna estructura mágica, vamos a utilizar algo racional. Yo acá había hecho una lista con los autores que les había mencionado. Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí dice a Marx, a Rawls, a Sen y a Habermas. Y así pues ya podemos mirar cómo dibujar un mapa. Por ejemplo, díganme ustedes qué les parece esta propuesta. Miremos la justicia estructural, ¿no? ¿Qué tal una reforma tributaria progresiva y también real? Una inversión social fuerte en nutrición, en vivienda y lo más importante, muchachos, en salud preventiva. Un estado regulando de verdad oligopolios y, no sé, busquemos una transparencia radical, sin excepciones. De hecho, sí, profe, eso pues es lo que propone Sen. O sea, yo acá de hecho anoté en la clase que decía que para esto necesitamos tanto educación pública excelente desde la primaria con un pensamiento crítico, otro que anoté es la formación técnica moderna ligada a sectores reales, y por último no, las políticas agresivas de primera infancia, el internet como derecho básico, que es algo que yo creo que pues es fundamental, y por último la movilidad social medible, no discursiva. O sea, que uno puede decir quién es, sino que la vida escoja quién es por uno, ¿sí me entiende? Ajá, muy bien, Santiago, tienes toda la razón. Pero también utilizamos algo muy importante, la cultura democrática deliberativa que yo les había mencionado de Habermas, ¿no? O sea, que hay otras propuestas que también son muy fundamentales pues, para mejorar eso. ¿Qué tal si miramos, no sé, una reforma a los medios públicos? Algo que al país, pues tristemente le hace falta demasiado, ¿no? Educación en ciudadanía deliberativa, pero no moralista, lo que les decía, evitando sesgos. Y no sé, miremos espacios de decisión comunitaria reales y controles fuertes contra la desinformación, que es lo que más nos va a afectar a nosotros, lo que más nos afecta. Este colombiano necesita de tres cosas fundamentales: ciudadanos que piensen, un Estado que funcione y por último una economía que respete a la dignidad humana. Eso es todo. Eso es lo único simple, pero lo más difícil. Uy, pero venga, profe, compañeros, ¿por qué no vamos allí un ratico a ver la vista a la ciudad? ¿Sí, un poquitico? Muy bonita, la verdad. Una universidad muy bonita. Logrémosla. Así empiezan los verdaderos cambios en el país, no con un discurso, sino con una conversación así, sincera. Y es que es verdad, eso decía Habermas, y yo creo que sí tiene la razón. Toda la vida estuve rodeado de parques, pero nunca me detuve a ver una flor. No porque fuera ciego, sino porque la vida me tenía el alma ocupada en sobrevivir. Hoy escuché eso de Zen, de capacidades, y me cayó como un ladrillo en la cabeza. Toda la vida me dijeron vago, fracasado, perdido, y yo siempre me lo creí, sí. Nunca pensé que mi problema fuera de falta de ganas, sino realmente es de falta de oportunidades. Es fácil juzgar desde arriba, es fácil señalar al que cayó, pero cuando nadie vio cómo cayó. Hoy entendí que un país también se construye cuando alguien te tiende la mano sin preguntar de dónde vienes, cuál es tu clase social, cuál es tu raza. Si yo, que he visto lo peor de este país, puedo detenerme a ver esto un segundo, una rosa, entonces sé que se puede cambiar. Claro que se puede, porque lo difícil no es cambiar el mundo, lo difícil es cambiar la mirada que tenemos del mundo. Y hoy por primera vez algo en mí se movió. No voy a salir de aquí convertido en santo ni en académico, pero ya no soy el mismo gamín que entró esta mañana a la universidad. Entendí algo, que uno no es lo que fue, sino que uno es lo que decide ser después de entender. Y si este país quiere cambiar, entonces alguien tiene que empezar. Hoy empiezo yo, poquito, despacio, pero empiezo. Y si un hombre que lo perdió todo en esta vida puede empezar, Colombia también puede volver a empezar.